Buenas noches, compañeros, profesor. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a exponer sistemas de posicionamiento global, GPS. Nuestro grupo está conformado por Jaime Moreno, Denis Manuela Cortés, Joana Cristán, Juan Alberto Laiseca, Wilson Felipe Quijano y Fabián Cotrina. Préstamelo, por favor, rápido. El GPS viene desde las primeras civilizaciones. El hombre siempre ha tratado de georreferenciarse. En esa época utilizaban las estrellas para poder ubicarse en el territorio. Esto hizo que se hicieran mejoras en agricultura, astronomía y la geodesia. Primer sistema de GPS. El primer sistema de GPS se llamó el Transits. Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su comienzo fue en el año 1958 y terminó en 1996, el cual permitía conocer la posición de un receptor a partir de conocer la posición del satélite. Los datos se basaban en dos dimensiones, latitud y longitud. Sistema de GPS Navistar GPS. Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su primera fase se desarrolló a partir de 1973 y se implementó definitivamente en el año de 1992. Este sistema de radiodeterminación proporciona a los usuarios debidamente equipados información con alta precisión sobre posición, velocidad y tiempo. Igual no te preocupes que si acaso mejor me quedo. Los sistemas GPS se pueden dividir en dos grupos. Primer grupo, los estrictamente con sistemas de radiodeterminación. Con ellos hay unas antenas satelitales, unas bases centrales y los usuarios, que en este caso son los que poseen el equipo que recibe la señal. Estos sistemas de radiodeterminación están en Navistar, Globas, Galileo, entre otros, y los que requieren bidireccionalidad, que son aquellos que hay alguien en una base central que envía señales y mediante esas señales ubican la posición del usuario. ¿Cómo funciona Navistar GPS? Se basa en las medidas simultáneas de la distancia entre el receptor y al menos 4 satélites. El sistema ofrece los siguientes informes: posición del receptor, referencia temporal muy precisa. Los satélites dan dos vueltas a la Tierra en un día. Están a 20.200 kilómetros de altitud. Mientras orbitan, difunden su posición y hora. Poseen relojes atómicos que varían la hora en un segundo en 30 años. Las distancias entre el receptor y el satélite se obtienen por medio de retardo temporal desde que sale la señal del satélite y llega al receptor. Los satélites son puntos de referencia. Un ejemplo de cómo funciona el sistema Navistar. El primer satélite nos indica que hace una esfera de un radio de 20.000 kilómetros. Esto nos indica que el punto está en este radio de la esfera. El segundo satélite hace una esfera de, digamos que en este caso de 19.312 kilómetros, donde se intersectan las dos esferas. En ese sector estaría ubicado el receptor. El tercer satélite hace lo mismo, genera una esfera, pero ya donde corta esta esfera, donde las otras dos esferas serían los dos puntos donde puede estar el receptor. Y con el cuarto satélite llegamos a saber cuál es el punto exacto. Configuración del sistema. Los sistemas de navegación por satélite constan de 3 subsistemas con diferentes roles. El segmento espacial es el satélite. El segmento de control es el cerebro del sistema, que está conformado por una base central y unas bases intermedias. Y el segmento usuario, que está formado por los
receptores, o sea, los que poseen los aparatos que leen la señal. Muchos de los instrumentos se conocen como GPS. Bueno, para el posicionamiento absoluto de los puntos de GPS. Los posicionamientos absolutos de puntos de GPS hay que basarnos en dos métodos obtenidos de obtención. Este primero es un absoluto y un relativo. El absoluto se calcula con solamente una estación, la cual va a ser necesario de que se tenga un estudio de 3 o 4 satélites que se puedan observar para tener una pseudodistancia de código fase, así poder calcular el punto exacto de nuestra ubicación. El otro es un posicionamiento relativo, el cual se basa en dos estaciones, una que se tiene conocida y otra que va a estar ubicándose dependiendo del lugar que esté en estudio. Y esta necesita mínimo 2 satélites, ¿sí? Para poder realizar la debida ubicación del punto. En este caso, se tiene que tener en cuenta lo que son las coordenadas o azimut y la distancia de alturas entre las dos estaciones. En esta relativa, pues debemos realizar el debido análisis y correspondencia con 2 satélites y su posicionamiento cercano entre ellos. Sigue como Denis, señal de GPS. Señal de GPS. La señal de GPS consiste en ondas electromagnéticas pertenecientes a la banda L del espectro. La señal GPS tiene un ancho de banda superior al necesario para poder asegurar las comunicaciones y poder cambiar las interferencias en el transmisor entre el transmisor. ¿Prosigue? Las fuentes de error del GPS. La posición obtenida mediante técnicas de GPS se incluye en esta. Es bastante precisa y libre de errores. Sin embargo, existen diferentes fuentes de error que degradan la posición de GPS, desde algunos metros en teoría hasta algunas decenas de metros. Algunas de las fuentes de error son retrasos ionosféricos y atmosféricos, errores en el reloj de satélite y receptor, efecto multitrayectoria, dilución de la precisión, disolución selectiva y anti-spot. Algunos de los que voy a describir están retrasos ionosféricos y atmosféricos, en el cual consiste que al pasar la señal del satélite a través de la ionosfera, su velocidad disminuye, produciéndose un efecto similar a la refracción. Estos retrasos atmosféricos pueden introducir un error en el cálculo de la distancia, ya que la velocidad de la señal se ve afectada. La luz solo tiene una velocidad constante en el vacío. Este retraso no es constante, de manera que existen diversos factores que le influyen. Otro error que voy a escribir es en el reloj del satélite o del receptor. A pesar de la alta precisión de los relojes, cerca de 3 nanosegundos, algunas veces presentan una pequeña variación en la velocidad de marcha y producen pequeños errores, afectando la exactitud de la posición. Y el último, efecto multitrayectoria. Este se puede dar en el receptor cuando se sitúa cerca de una gran superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. Es debido a que una señal de satélite no viaja directamente a la antena, sino que llega primero al objeto cercano y luego es reflejada a la antena, provocada en una medición falsa. Prosiguen. Buenas noches. Dando continuidad con mis compañeros, a continuación hablaré de Galileo y GPS. Primero entendemos que Galileo es un proyecto de navegación por satélite con un objetivo de tener un sistema de posicionamiento de alta precisión, mucho más que el GPS o el GLONASS. Siguiente. El proyecto Galileo tuvo varios inconvenientes desde que empezó en el año del 99. Después de unas pruebas, fue hasta el 2011 que empezaron con el lanzamiento de los primeros satélites. Con los años han ido poniendo más satélites en órbita para mejorar diariamente su funcionamiento. Siguiente. Es así como mencionan que el principal interés es que ante el GPS Galileo tenga primero una mayor localización y segundo que su margen de error de posicionamiento sea menor o igual al de 1 metro. Siguiente.
Acá mencionamos otra de las prioridades de Galileo, que es mejorar el posicionamiento de medidas horizontales como verticales y funcionar mejor en latitudes altas. Además, quiere tener una mejor posición en los polos, pues este es uno de los puntos débiles del GPS y el GLONASS. Y la última. Una de las grandes ventajas de Galileo es su utilidad para operaciones de rescate, ya que el GPS, por ejemplo, puede tardar 3 horas o un poco más en reducir 10 kilómetros al radio de posicionamiento de una persona. Y la gran ventaja de Galileo es que permite localizar un radio de 5 kilómetros en 10 minutos. Listo. Bueno, teniendo en cuenta que hay otros sistemas también aparte de GPS, hay que diferenciar entre un sistema de navegación y de localización o rastreo. En el sistema de navegación, el usuario es el que posee el dispositivo de GPS y lo utiliza para saber dónde se encuentra y la ruta que debe seguir. Un sistema de localización se necesita un aparato para transmitir a través de los satélites la posición a un sistema conectado a Internet para que alguien pueda acceder a este dispositivo, que son pues la idea de utilizarlos dentro de la topografía. La siguiente, por favor. Fabián. Entonces está el sistema GLONASS, el sistema EGNOS, el GLONASS que está en Rusia, EGNOS trabaja para toda Europa. La siguiente. Está el sistema chino, que ellos tienen su propio sistema de GPS. Y está el sistema indio, que está incorporado por 3 sistemas diferentes. Bueno, tenemos entonces también los tipos de GPS. En este caso vamos a explicar los 2 tipos que son fijos y portátiles. Pero pues antes de explicar también quiero explicar unas características del GPS, que son: las características se componen de satélites, los controladores de señales y los dispositivos de receptores. Los satélites también tienen, digamos, como incorporados relojes automáticos para determinar horas precisas. También funcionan como en el medio ambiente y duran, digamos, en su mayoría de veces las 24 horas del día. Su uso es ilimitado, ¿vale? Entonces seguimos con los fijos y los portátiles. Los fijos están instalados de manera fija en lugares como en los automóviles, las embarcaciones, los aviones, entre otros. Y los portátiles, como su nombre lo indica, generalmente son pequeños, dando la facilidad de llevarlos cómodamente a cualquier lugar. También tenemos los tipos de GPS según su tecnología. Ya podemos ver las de primera generación. Las de primera generación son un poco limitadas al presentar, digamos, información solamente de la brújula y de la posición. Son netamente, como dicen, pues muy básicos. Segunda generación, tenemos los que integran ya mapas en segunda dimensión, blanco y negro. La tercera generación, al igual que la segunda generación, integran también mapas según su dimensión, a diferencia que estos los muestran a color. Tenemos también la cuarta generación, que ya tiene mapas de tercera dimensión a color y aparte integran un multimedio y pues tienen pues otras funciones agregadas. Quinta generación, ya vienen integrados con conexión a internet y teléfono. La última y sexta generación, estos pueden ser utilizados, digamos, son más potentes, tienen las mismas funciones que yo les he nombrado con los otros, pero pues tienen como mayor cobertura. Siguiente. También tenemos los tipos de GPS según su uso en el mercado.
Tenemos entonces el GPS básico. Este se limita a ofrecer solamente lo necesario, pues, digamos, es lo básico, ¿sí? Es como su nombre lo indica. El GPS viene el GPS de mano, que este es un portátil, este es para trasladarse con ellos, generar, digamos, registros, rutas, y pues, digamos, pueden ser utilizados como brújula también, y son ideales como para caminatas, digamos, estar así al aire libre. Tenemos los GPS navegadores. Estos son recepcionados también, pues un poco parecidos, son pocos a los de mano, pero pues estos van direccionados más, digamos, son un poco más avanzados, ¿sí? Pueden estar digamos, en la ciudad, en las calles, en carretera, y pues ayudan también como dispositivo, digamos, en ruta. Tenemos también los integrados. Estos vienen, digamos, a los celulares, tienen una tecnología pues más avanzada. Y pues también son, digamos, un poco más sencillos de llevar, son como más. Tenemos los marítimos, pues como su nombre lo indica, son utilizados para navegación marítima. Y los de aviación, que son para pues navegación aérea. También tenemos los deportivos, estos son los de montaña, pues son también parecidos como a los dispositivos de mano, y pues son como utilizados para caminatas, más como deportivo. Siguiente. También tenemos los GPS, digamos, dependiendo, digamos, su funcionalidad. Este equipo de rastreo satelital lo tenemos bueno, el GPS, digamos, los más livianos, lo que más se utiliza en GPS son para, digamos, dispositivos móviles, ¿sí? Digamos, ese es como nuestra mayor, lo que se quiere abarcar, ¿sí? Estos vehículos, ¿qué permiten? Digamos, ¿cuáles son sus características y beneficios? Tienen como tal botón o sea, ahorita utilizan botón de pánico, alertas, mejoran, digamos, la seguridad del automóvil, porque pues tiene otras características. Siguiente. Tenemos los GPS, como su nombre lo indica, la OBD, este significado es el sistema de diagnóstico a bordo. Esto es un GPS mucho más avanzado, se utiliza también en automóviles. Sus principales funciones, digamos, también pueden ser para automóviles, digamos, para empresas. Es bastante, digamos, tiene mucha seguridad. Digamos, también es utilizado para las empresas, digamos, por si tienen determinadamente una ruta y este se desvía, generan alertas. También tienen paradas, digamos, generan en esta misma ruta alertas si el carro se detuvo y no estaba dentro de la ruta. Tiene pues bastantes ya funcionalidades, ¿sí? También tenemos el GPS personal. Este dispositivo, pues como su nombre lo indica, es como para hacer caminatas, para hacer también rastreos desde otros lugares a otros vehículos. También funcionan como plenamente, pues como seguridad, por si hay que generar un reporte de llamada de ayuda, pero también es un GPS y pues es utilizado como tal. Tenemos dentro de esto los relojes inteligentes. También tenemos los dispositivos móviles. Listo, siguiente. Tenemos ahorita también en la actualidad un GPS que es utilizado, o sea, bueno, es alimentado por una celda solar. Estos, digamos, más que todo los utilizan para, digamos, remolques, vagones, ferrocarriles, chasis, contenedores.
que pues no cuenten con suficiente energía propia, y por eso pues utilizan esta, digamos, esta tecnología. También tenemos el GPS portátil con pila de larga duración. Este es utilizado ya más como para la parte técnica. Este GPS sí lo utilizan bastante cuando los recorridos son muy largos, son hasta de 14 horas continuas. Y bueno, sus funciones, digamos, también es reportar la ubicación, funcionan también, digamos, son resistentes al agua, y pues son como más rústicos en ese sentido, porque son como todo terreno. Siguiente. También digamos, el tipo, digamos, según su tipo, existen también, es como otra clasificación de los GPS. Tenemos los GPS de conexión 2G, 4G, 3G y 4G. Su principal, digamos, ventaja en estos dispositivos es la cobertura. Tienen una mayor infraestructura en el tema de la telecomunicación. Entonces tienen una amplia cobertura. También tenemos los Bluetooth. Su tecnología pues es un poquito ya más antigua, y pues digamos es utilizada como digamos como para adultos mayores, niños y pues mascotas. También tenemos los dispositivos, se llaman LPWAN. Estos son utilizados en esa misma tecnología que les acabo de indicar, y tiene una amplia cobertura, ¿sí? Digamos, son utilizados cuando no tenemos, digamos, señal de internet. Está como diseñada como manualmente. Es muy inhalable. También tenemos el dispositivo en smartphone, que es el que más conocemos, que pues este es el que más utilizamos y lo utilizamos de manera personal. Tenemos el de vía satelital, y pues este también es el claro ejemplo que nuestros compañeros nos han explicado. Esta tecnología GPS también conecta directamente, como su nombre dice, a los satélites, y pues da una precisión más amplia. Listo.